Bueno, querido compañero, entonces ahora seguiríamos con el tercer video, con el cual estaríamos ya adentrándonos en la parte donde habíamos dicho que la parte más importante era acompañar, escuchar y acoger. Y hablábamos del vínculo. Y en ese vínculo decíamos justamente que eso nos llevaba poco a poco, a través de la empatía, de las emociones y de la intimidad y la confianza, a crear un ambiente de pertenencia, de esperanza. Y hoy vamos a ver en detalle este tema. Empezamos con una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium sobre lo que él denominó una atención puesta en el otro. Fíjense ustedes que está justamente diciendo esto que habíamos dicho anteriormente. Una atención puesta en el otro, pero con tanta intensidad que el otro la siente interiormente como si fuera propia. El otro es como que uno se hace uno con el otro. Y el otro intuye que esa atención puesta no solo es verdadera, sino que es intensa. A eso las neurociencias le llaman empatía sintónica, porque a diferencia de la empatía donde el otro siente que yo lo comprendo en su emoción, en la sintónica el otro siente lo que yo siento. Entonces es como que se armó, por eso se llama sintonía. El otro se ha transformado, entre dos se han transformado en un solo ser. Y lo más intenso de esta emoción es que se logra siempre en la parte con más intensidad en los afectos positivos, es decir, cuando uno desea el bien del otro, cuando uno desea ayudar al otro, es cuando con más intensidad se da esta capacidad de sentirnos entendidos por el otro. Esto me sirve a mí al mismo tiempo de entrada para entrar a algo más complejo, que es el cerebro social. Porque hay una parte donde uno siente a un otro, estamos hablando de dos personas que se conocen, y hay otra parte que tiene que ver el cerebro social, que ya entra a formar parte de una comunidad. Entonces aquí están definiciones que van desde sociedad a compañía o compañero, para entrar a lo que luego diríamos una comunidad, ¿no es cierto? Entonces a la misma sociedad ya se la puede definir como una comunidad de personas, y a un compañero ya es un tinte con una carga emocional, porque el compañero uno le pone ya una carga emocional. Este es mi compañero. Uno siempre pone ahí un elemento emocional. Y justamente, fíjense ustedes, desde el latín, que viene de comedere y de panis, del latín, entonces fíjense ustedes qué significativa es la traducción, ¿no? Comer del mismo pan, es decir, compañero que come del mismo pan. Y es una hermosa forma de definir un compañero, una amistad. En la comunidad de personas, además de estar esto de que estamos compartiendo un afecto, una emoción, nos sentimos parte de algo, en la comunidad, cuando uno está hablando de una comunidad, hay una característica fundamental, que es el respeto por el otro. Hay comunidades a donde esta lógica no se da y empiezan a aparecer los grupos de personas que se llaman no salutogénicos, es decir, donde hay gente que no acepta la diversidad, no acepta la universalidad y no acepta la individualidad del otro. Esos grupos de personas no se las puede llamar comunidad,
No se la puede llamar comunidad porque justamente no están contenido en la definición de la comunidad, que es lo que estábamos hablando de sí. Entonces, acá la comunidad de personas hay ese respeto implícito por la individuación del otro, ese respeto porque la riqueza del otro enriquece a la comunidad, y donde la relación no es solamente una relación de comunicación, sino que es una relación que es intrapersonal, es yo soy con un otro. Para eso uno tiene que tener bien claro esta capacidad de lo que es la conciencia del sí mismo. Porque justamente teniendo una buena introspección, yo puedo lograr aceptar al otro como es en base a que he aceptado mi individualidad y que es única e irrepetible. Muchas veces nos sentimos invadidos o nos sentimos desplazados o nos sentimos que estamos presionados por otras personas que están compartiendo con nosotros el grupo. Y en el fondo no está nada más que poniendo de manifiesto una poca capacidad introspectiva para reconocer la fuerza vital que tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene una fuerza vital que lo acompaña desde su concepción y hasta su muerte. Esa fuerza vital es a donde se apoya lo que llamamos temperamento, que habíamos mencionado antes, y personalidad. Si uno logra tener en claro eso, tiene herramientas para posicionarse y crear un espacio saludable en comunidad. Otra característica de la introspección sana es que, como habíamos mencionado en el primer módulo, esta introspección se pone en su máxima expresión cuando nuestra racionalidad, junto con nuestra capacidad de obrar bien, aprendida de nuestra infancia, inculcado por valores profundos, se asocian a lo significativo que es la vida, a lo significante que es obrar bien. Eso nos hace que sintamos una motivación extra. Esa motivación intrínseca está justamente asociada más a lo espiritual que a lo que estamos vivenciando en ese momento, porque nos da una fortaleza, una convicción que viene más allá de nuestra propia reflexión. Es como la seguridad de saber que estamos haciendo lo que en verdad importa. La competencia racional es parte de lo que nosotros llamamos en medicina funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas superiores son, obviamente, solamente la tiene el ser humano, porque es el único animal que tiene capacidad de formular meta, es decir, de mirarse en un futuro cercano o tender a un futuro, aún a un futuro que él no va a presenciar. Esa capacidad de formular meta, de usar la mente para planificar debidamente los procesos que tengo que hacer en un tiempo determinado y usando un método determinado. Pensar en si tengo las habilidades para realizar esa meta que me he propuesto o si necesito de otro ser humano con otras habilidades para que me acompañe en la tarea, si tengo que pedir ayuda. El poder reconocer si estoy en el proceso de entrar entre el logro y el no logro del hoy. Y si puedo diferenciar entre el logro y el no logro, que lo importante no es el fin, sino el camino transcurrido entre estas dos partes.
También tengo que tener la capacidad de alterar esta capacidad del hacer y poder detener la acción y poderla rehacer en el momento oportuno. Todo eso es lo que nosotros en neurociencia llamamos también funciones ejecutivas. En cambio, la competencia emocional, que complementa esta racional, tiende, cuando está modulada emocionalmente por la razón, tiende al autoconocimiento, es decir, tratar de entrar en el sí mismo, como habíamos hablado en los otros videos, y tiendo al autoconocimiento. El autoconocimiento es mirarme tanto en mis emociones, en mis relaciones interpersonales, en mis actitudes y en mis relaciones con los otros. También en la capacidad de poder identificar y nominar las emociones. En la medida que aprendo a nominar las emociones, aprendo al mismo tiempo a darme cuenta si esa emoción está modulada adecuadamente. Es decir, puedo tener la razón en un tema que estoy expresando, pero mi emoción no es la adecuada. Por lo tanto, lo que estoy defendiendo pasa a un segundo plano y mi emoción es la que está ocupando el primer plano, y esa emoción puede ser disruptiva, es decir, puede traer turbulencias en el entorno donde yo estoy hablando, y de golpe creo resistencia, no por el contenido de lo que estoy diciendo, sino por la forma y la manera en que estoy expresando mi emoción. Otro elemento que tiene la competencia emocional es decir, poder posponer un deseo. Posponer el deseo es una de las cosas que enseñamos a nuestros hijos a partir de los 3 años o 2 años y medio, y posponer el deseo es una de las cosas que más madura las competencias emocionales. El otro es aprender a controlar los impulsos, lo cual es muy difícil, que vamos a ver en otro video, en las personas que tienen el perfil de impulsivo, es decir, tanto las personas que tienen impulsividad marcada como los que tienen déficit de atención y como los que tienen hiperactividad tienen ya menguadas la competencia emocional para controlar su impulso. El otro elemento emocional es la capacidad de reducir el estrés. La capacidad de reducir el estrés es fundamentalmente la escucha, que es una de las competencias básicas que hemos dicho al iniciar este curso. Cuando una persona siente que es escuchada, ya está demostrado en la neurociencia que automáticamente le baja la ansiedad. Si uno quiere bajar la ansiedad de un ser humano, simplemente poniendo la atención y escuchándolo se baja el estrés. Es una competencia emocional muy, muy eficiente. Y el otro elemento es poder diferenciar emoción con sentimiento, que sería justamente una emoción subjetiva, es decir, es como yo la siento. Y poder comprender esto en mí me hace permitir ponerme en el lugar del otro y no subestimar ni criticar cuando la persona expresa su emoción desde un lugar muy subjetivo. Lo mismo que es con las acciones. Las acciones que son ya actos a donde la persona a través de sus emociones puede estar interactuando con uno puede justamente a través de los sentimientos comprender que ciertas acciones del otro que yo no las comprendo o que no las comparto, a través de los sentimientos sí las puedo comprender. Por ejemplo, son 3 los elementos que tenemos que tener en cuenta para comprender los sentimientos. Esta persona hizo esto porque no sabe, es la primera, no sabe actuar de otra manera. Esta persona hizo esto porque no pudo actuar de otra manera. Estas 2 herramientas me hacen comprender
que hay sentimientos que muchas veces a las personas la hacen estar en una posición que yo no la comparto. Y recién la última, dentro de los sentimientos, es porque también entra dentro del libre albedrío, el otro no quiere actuar de otra manera, directamente quiere hacerme sentir mal. También es una alternativa, pero la tengo que dejar en tercera posición. La próxima sería la competencia espiritual. Bueno, acá la idea es que el padre Walter en este módulo nos dé elementos que hacen a la persona, la espiritualidad, el significado de vida, pero básicamente yo acá, a simple forma de ser un elemento que rellena esto que estamos hablando de razón, emoción y espiritualidad, diría que estamos en competencia espiritual cuando estamos hablando de un sentido de vida, cuando estamos respetando de vida, cuando lo que tenemos y queremos realizar junto a un otro es un proyecto de vida, que es cuando justamente estamos en matrimonio, en un proyecto de vida. Cuando queremos reconstruir un itinerario de vida, también relativo, podríamos usarlo en el matrimonio como en cualquier relación humana. La necesidad de volver a creer en mí nos está hablando de una buena autoestima, pero esperanzada. Esperanzada, por lo tanto, responde más al campo de la espiritualidad que al campo de la racionalidad, donde el desafío es el éxito. Y aquí el otro elemento espiritual es la caridad, el tener fe, que siempre estamos ayudados por nuestro Señor Jesús y por nuestro Dios, y además que en las competencias espirituales no olvidarnos nunca que pedir al Señor la aceptación por la situación que estemos viviendo, y en este caso en particular que estamos hablando de la enfermedad adictiva, compartir juntos a los necesitados y afectados por esta enfermedad, que con esta enfermedad no salimos solos, salimos apoyados uno con otro, pero sobre todo con la ayuda del Señor. En la empatía ya hemos hablado, así que es esto de que el otro sabe y puede entender la emoción que la otra persona la tiene. Ya hemos dicho que es la primera sería la empatía cognitiva, que es yo sé lo que tú sientes, pero esa empatía me permite a mí usarla para el bien, pero también me permite usarla para mi provecho. Es decir, yo puedo ser una persona jefe de una empresa, entender la carencia del otro, la necesidad del otro y usar esa empatía en provecho de mi empresa. Es cuando, por ejemplo, los dueños de una empresa le dicen a la gente que se van a quedar a acomodar vidrieras fuera de turno, y obviamente sin ser retribuidos por esa labor extra que están desarrollando. Saben de la necesidad y la usan en su provecho personal. La empatía cognitiva buena de un empresario sería entender la emoción de alguien y al mismo tiempo decirle está necesitando tal cosa, bueno, después de cuando termine el trabajo te quedas, lo vamos a conversar, vamos a ver la forma de ayudarte. O sea, la empatía cognitiva usada para el bien y la empatía cognitiva usada para el provecho personal. Después está la empatía sintónica, de la cual ya hemos hablado, que es la primera diapositiva con la cual hemos estado hablando al empezar este video. Después tenemos la empatía compasiva. La empatía compasiva ya es un crecimiento espiritual. Es una persona con una rica espiritualidad, quiere hacer un camino espiritual y sabe que parte de ese camino espiritual es acercarse a su prójimo necesitado. Entonces se caracteriza siempre por tener interés en fines loables, en fines comunitarios, se acercan a organizaciones o ONG o a parroquias y siempre están buscando proteger y cuidar a un otro. Y por último, el camino a la misericordia, que es un camino netamente espiritual, que creo que
la frase del final de San Pablo es la que lo resume perfectamente cuando él expresa: el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo, porque ahí uno nota conscientemente que ya el camino de la misericordia verdaderamente solo es posible realizarlo acompañado del Señor. En general, entonces, como estábamos viendo, es un camino de transición entre la que llamamos compasión, que es este registro del otro con un amor cristiano, a algo mucho más estrechamente vinculado a la espiritualidad y donde uno se siente muy cercano al Señor. El Papa Francisco creo que lo resume muy bien en una de sus disertaciones que hizo en su homilía del 26 de febrero del año 2016, donde dijo: caridad y misericordia están tan estrechamente vinculadas porque son el modo de ser y de actuar de Dios. Es decir, ya nos está mostrando cómo nosotros, más que nada, somos un instrumento de Él. Ya hemos dejado de actuar tan volitivamente como estábamos actuando quizás en la compasión. Y ya hemos pasado en una esfera donde simplemente pedimos ser instrumento de nuestro Señor. Bueno, entonces, queridos compañeros, acá hemos estado viendo la importancia del vínculo. En este video hemos estado dándole al vínculo y cómo la empatía tiene diferentes niveles. Cómo la empatía simple, que es reconocer una emoción, tiene de base una empatía cognitiva que puede ser bien usada o usada en provecho personal. Después una empatía sintónica que solamente puede ser usada para el bien. Una empatía compasiva, que ya es una práctica de espiritualidad, que es un registro del prójimo y buscar a los necesitados desde algún lugar para llevarles consuelo y calmar sus necesidades. Y por último, la misericordia, que ya no es nuestra, es simplemente del Señor y nosotros somos solamente instrumentos de Él. Hasta la próxima episodio del próximo video. Muchas gracias.